¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 91. Al ver a Lin Yue una vez más, Lilan frunció el ceño mientras Long Ji se sorprendió. Al ver las expresiones de sus amigos, Wei Ping colocó una mano sobre cada uno de sus hombros. ¿Qué pasa? Esa chica, Lilan dejó escapar un suspiro. Es esa Lin Yue de la que te hablé. La que estaba en Speedy Grove y me hizo desterrar. Sospeché que podríamos tener la oportunidad de verla ahora que estamos en el dominio luminiscente, pero aún así. Cada uno de los tres tenía sus propias ideas al respecto, pero se vieron obligados a seguir caminando. Tenían que seguir el ritmo de los demás miembros de The Orchid Covenant. Sin embargo, sus ojos nunca se apartaron de la chica, por lo que era difícil para la otra parte no darse cuenta. Lin Yue y Jian Beiyun sintieron sus miradas y rápidamente terminaron su conversación con sus compañeros. Luego se dirigieron directamente hacia el trío. Jian Beiyun asintió amablemente en su dirección antes de dirigirse hacia el consejero principal de The Orchid Covenant. Intercambiaron algunas palabras con el anciano antes de dirigirse finalmente hacia Lilan. Ha pasado un tiempo, ustedes tres. Me sorprende verlos aquí, pero su consejero principal me explicó cómo se desempeñaron admirablemente y se ganaron un boleto al reino de bolsillo. Los tres vacilaron por un momento mientras luchaban por encontrar la manera de responder. Jian Beiyun siempre había sido amigable con ellos. Sin embargo, a su lado había alguien que tenía una historia complicada con ellos. Antes de que los tres chicos pudieran responder, Lin Yue intervino. Niño cabezón. Así que has decidido venir al dominio luminiscente. Bien por ti. La aplaudió la niña con una sonrisa. Bienvenido. Estoy segura de que encontrarás un futuro mucho más brillante aquí. Sus repentinas payasadas habían dejado a Lilan completamente atónito y en silencio. El Lin Yue actual era irreconciliable con el de sus recuerdos. Él se había acordado de ser una mujer tranquila y tranquila. Ella nunca se molestaba en hablar con él más de lo necesario. Si bien eso la hacía inaccesible, le daba una sensación de misterio e intelecto. La chica que tenía delante ahora era todo lo contrario. Era alegre y expresiva. Lo peor de todo era que se reencontró con Lilan como si no le hubiera hecho ningún mal en el pasado. Al ver que Lilan no respondía, Jian Beiyun intervino para disipar el incómodo silencio. Entonces, ¿conoces a estos chicos de aquí, hermana menor? Solo un cabezón. Fuimos compañeros discípulos durante mi estancia en Speedy Grove. Hermana menor, ¿te hemos mimado demasiado? ¿A qué te refieres, hermano mayor? Al escuchar su versión de la historia y la indiferencia de su hermana menor, Jian Beiyun se llevó la mano a la cara mientras miraba al cielo. ¿Por dónde empiezo? Suspiró el joven. En primer lugar, no llames a la gente por sus rasgos. Es de mala educación. Su nombre es Lilan. El chico en cuestión parpadeó sin comprender mientras el espectáculo se desarrollaba ante él. Decidió permanecer en silencio para recopilar más información y permitir que su cerebro procesara todo. Además de eso, la última vez que lo viste fue durante tu tiempo en la secta justa, ¿verdad? Lin Yue asintió. Entonces, a sus ojos, sigues siendo un traidor. Un grupo hostil. No puedes ser amable con ellos de repente sin una explicación. Sacudiendo la cabeza mientras suspiraba, Jian Beiyun miró al trío. Mis disculpas por mi hermana menor. Puede que te haya hecho daño, pero te pido que le des la oportunidad de explicarse. Jian Beiyun le susurró algunas cosas a su hermana menor. Luego, a instancias suyas, Lin Yue dio un paso adelante y se inclinó. Lo siento. Permíteme volver a presentarme. Soy Sima Shue, una discípula del Valle de la Luna Nocturna. Antes trabajaba de incógnito, así que terminé actuando con frialdad con todos, incluso contigo. Espero que no me odies por ello. Sima Shue, logró decir Lilan. Así es. Lin Yue era solo un alias que usé mientras estaba encubierto. Mi verdadero nombre es Sima Shue. Al ver el ceño fruncido de Lilan, la niña continuó. ¿Aún guardas rencor por cómo te amenacé? No pude evitarlo. Un paso en falso y estaría atrapada en territorio enemigo. No podía arriesgarme a que le dijeras a alguien sobre mi paradero. También te habría llevado conmigo si hubiera podido, pero estaba muy ocupada con Liu Xin.
Pensé que estarías bien ya que no tenías mucha aptitud. Lilan tardó solo un momento en asimilar una vez más lo que había sucedido. La chica que tenía delante era una infiltrada. Casualmente la había pillado en el acto de rescatar a Liu Xin y se vio obligado a acompañarlos hasta que escaparon. Como resultado, lo culparon de ayudar al enemigo y lo desterraron. ¿Cuál fue el problema con Liu Xin? Pensé que ustedes no molestaban a las sectas ortodoxas y se quedaban en sus territorios. Oh, es la misión que me asignaron. Infiltrarme en una secta y rescatar a un joven cultivador talentoso que lo necesita. Esa es una misión bastante peligrosa para alguien de tu edad. Fue aquí donde Jian Beiyun decidió intervenir. El nivel de peligro es algo limitado debido a su corta edad. Pocas sectas justas se molestarían en vigilar a alguien tan joven. También fue una gran experiencia templar a mi hermana menor. Como puedes ver, todavía necesita algo de trabajo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Estoy perfectamente bien como estoy. Gritó Sima Shue. Mientras ambos bromeaban entre sí, fueron llegando más y más organizaciones, una tras otra. Toda el área comenzó a llenarse, lo que obligó a la pareja de discípulos del Valle Newbon a regresar a su lugar. También te diriges al reino de los bolsillos, ¿verdad? Podemos hablar más adentro. Adiós a los tres. Espero que os llevéis bien con mi hermana menor durante vuestro tiempo dentro del reino de bolsillo. Aunque la pareja se fue, eso no cambió el hecho de que el grupo de Lilang había llamado la atención de todos a su alrededor. Susurraban sobre cómo conocían a los estimados discípulos de Newbon Valley y su estrecha relación. El trío no le dio importancia y pronto llegó el momento de entrar en el reino de los bolsillos. Todos. Una voz fuerte silenció a toda la zona. Soy Sima Kong. Como líder del Valle Newbon, declaro la apertura de la gran prueba de Buttercrest. Ahora haremos entrar a los jóvenes prometedores de cada organización. Por favor, sigan nuestras instrucciones de manera ordenada. La voz parecía venir desde arriba y cuando Li Lang miró hacia arriba, se quedó sin aliento. Vio una proyección gigante de una persona flotando en el cielo. Era tan grande que había suficiente espacio para que varios edificios reemplazaran el espacio que ocupaba. Era algo que él creía que solo era posible con un proyector holográfico de su mundo, pero era evidente que no era así. Desafortunadamente, la imagen del hombre se desvaneció rápidamente cuando terminó de hablar. Luego, entre la multitud se dispersaron numerosas personas vestidas con túnicas de un gris opaco. Vestían la misma ropa que Jian Beiyun, por lo que Li Lang supo que eran miembros del Valle de la Luna Nocturna. Bajo sus instrucciones, se formaron filas ordenadas para entrar al reino de los bolsillos. El grupo de Li Lang se tomó el tiempo de revisar sus pertenencias. Planeaban quedarse adentro durante años, por lo que no podían olvidar las píldoras de nutrición vitales que los mantendrían alimentados. Después de medio año de refinamiento, Li Lang había reunido una gran cantidad. No pasó mucho tiempo antes de que el consejero principal Liu les ordenara que avanzaran. Ya había dicho todas las palabras que quería antes de partir, por lo que el proceso fue rápido. Li Lang se encontró en medio de una fila, avanzando lentamente hacia los 4 pilares de piedra colosales en el centro del lugar. Pronto vio que las personas que iban delante desaparecían en el momento en que entraban al centro. Había otras 3 filas que venían desde las otras direcciones, todas en dirección al centro de los 4 pilares. Esta es mucha más gente de la que imaginaba. Las filas avanzaban a un ritmo constante. Todos los discípulos jóvenes podían entrar, ya que su organización los había examinado a fondo. De lo contrario, si alguien mayor lograba colarse entre ellos, solo avergonzaría a toda la organización. El trío no pudo evitar dejarse llevar por el flujo de la multitud y, antes de que se dieran cuenta, su visión cambió. Fue casi como su experiencia con el espacio de artefactos del gran anciano. En un abrir y cerrar de ojos, Li Lang se encontró parado sobre las nubes. No había nada más que los otros jóvenes discípulos en la misma situación. Miraron hacia el cielo azul brillante. Estaba vacío y no había nada a la vista. Li Lang se había separado de sus 2 compañeros, a pesar de haberse aferrado a las túnicas del otro. Al reino de bolsillo no pareció importarle y los teletransportó al azar. Sin embargo, eso no significaba que Li Lang no reconociera a nadie a su alrededor. Fue todo lo contrario. Rápidamente se encontró cara a cara con un rostro familiar. Li Lang, sabía que nos veríamos tarde o temprano. Wan Si, también me alegro de verte. Supongo que no habrás visto a mis compañeros.
El joven meneó la cabeza. Yo también me he separado de mis compañeros discípulos. ¿Qué dices? ¿Seguimos juntos por el momento? Después de echar otra breve mirada a su alrededor, Leland asintió. Es hora de ver lo que este reino de bolsillo tiene para ofrecer. Capítulo 92. Los jóvenes cultivadores conversaban abiertamente entre ellos mientras esperaban que sucediera algo. Estaban tranquilos, como se esperaba de los cultivadores de organizaciones establecidas. Eso se debía a que habían recibido información sobre qué esperar del reino de bolsillo. Entonces, supongo que también intentarás participar en las pruebas de alquimia, le preguntó Wang Xi al chico que estaba a su lado. Sí, te lo dijo el mayor Tai. Llevas un horno de pastillas a la espalda, pero sí. Escuché que hiciste pruebas con tus propias creaciones. ¿O significa que debes ser así de bueno o estás jugando irresponsablemente con lo que no entiendes? ¿Y cuál crees tú que es? Wang Xi sonrió. Lo primero, por supuesto. De lo contrario, el mayor Tai nunca se habría molestado en solicitar tu ayuda. Bueno, esto no es justo. Tú sabes mucho sobre mí, mientras que yo apenas sé nada sobre ti. Está bien, entonces pregunta lo que quieras, dijo Banksy mientras levantaba ambas manos en señal de rendición. ¿Qué pruebas vas a realizar? Tus superiores deberían haber pensado en un plan detallado para ti, ¿no? Ojalá. Banksy negó con la cabeza. No tengo el talento suficiente para llamar su atención. Solo estoy participando en las pruebas de combate. No tengo talento para ninguna artesanía. ¿En serio? Creo que una organización tan grande como el Cónclave de Bloodwave tendría una herencia igualmente impresionante. Sí, pero solo están disponibles para quienes tienen talento. A nuestros mayores no les gusta perder el tiempo con quienes no son excepcionales. Veo que tenéis vuestros propios problemas en las grandes organizaciones. Tienes razón. Los dos no tuvieron oportunidad de conversar más ya que los otros participantes terminaron de ingresar al reino de bolsillo. El cambio fue evidente, ya que el cielo, que antes era azul brillante, de repente se volvió violeta. Varias estrellas brillantes llenaron el cielo y comenzaron a girar en círculos. Así que el reino de bolsillo se ha cerrado, murmuró Wang Xi. Antes de que Li Lang pudiera pedirle una aclaración a Wang Xi, el entorno cambió una vez más. Esta vez, todos los jóvenes cultivadores se encontraron de repente dentro de un gran salón. Había pilares gigantes que sostenían los techos, cada uno tan grueso que se necesitarían decenas de personas para rodearlos. Todos estaban pintados de un rojo carmesí que hacía juego con el color de las paredes de madera. La sala era tan espaciosa que fácilmente podían estar allí miles de personas a la vez. Tal vez decenas de miles. Sin embargo, las personas que rodeaban a Li Lang no habían cambiado. Seguían siendo las mismas caras, con Wang Xi justo a su lado. Sin darles a los jóvenes adolescentes la oportunidad de pensar, unas luces brillantes se materializaron sobre cada cultivador. La luz se atenuó muy rápidamente, revelando una tarjeta violeta. Cayeron lentamente hacia los cultivadores. Lilan no dudó en extender la mano y tomar su tarjeta, al igual que todos los que lo rodeaban. El concejal principal del Pacto de la Orquídea le había explicado cómo funcionaban las cosas dentro de la gran prueba de Battlecrest. La tarjeta contenía los puntos de prueba para los cultivadores. Era casi como una tarjeta de débito. En Regular Trial of Battlecrest, todo cuesta puntos de prueba. Ya sea para participar en una prueba o para quedarse en el reino de bolsillo, se necesitaban puntos de prueba. Lilan canalizó Ki hacia su tarjeta como le habían indicado y en ella apareció un número que indicaba 100 puntos. Bueno, creo que me iré a las pruebas de combate ahora. No tengo tiempo que perder, declaró Wang Xi, despertando a Lilan de sus pensamientos. Está bien, buena suerte. Mis compañeros y yo nos reuniremos en el comedor a la hora de la cena. Siéntete libre de venir y unirte a nosotros. Ustedes no planean gastar sus puntos de prueba en comida, ¿verdad? Claro que no. Es solo un buen lugar de encuentro. Si todos tuviéramos habitaciones, no sabríamos dónde encontrarnos. Está bien, entonces. Puedo ir si estoy libre. Con esas palabras, Wang Xi siguió a la multitud y todos se dirigieron hacia el borde de la sala. Había varios caminos a cada lado del gran salón, con carteles que indicaban el camino a los discípulos. Lilan dejó que la multitud se adelantara y solo comenzó a moverse cuando el tráfico disminuyó. Aprovechó el tiempo para organizar todos los objetivos que tenía para este emprendimiento.
En primer lugar, planeaba participar en las pruebas de combate, pero las guardaría para más adelante. Si bien quería obtener varias artes marciales y artes ki, podían esperar. Cada una de las que obtuviera requeriría muchas horas para dominarla. Mientras tanto, Ruby podía ayudarlo a practicar las manualidades, acelerando su progreso. Esto, a su vez, le permitía afrontar las pruebas más difíciles para obtener mejores recompensas. Por eso quería centrarse en sus técnicas. Leland había repartido 4 de las 5 técnicas entre sus compañeros. Él personalmente era responsable de 2 de ellas. Habían planeado aprobar las pruebas que les habían asignado para poder compartir las técnicas más tarde. Fue algo que Wei Ping y Long Ji habían hecho a petición suya. Leland solo los estudiaría uno a uno, pero el reino de bolsillo era una valiosa oportunidad para reunir conocimientos. Por eso Leland planeó abordar primero las pruebas de alquimia y Brusueaber. ¿Debería hacer primero alquimia o tejedora de pinceles? A mí me da lo mismo, así que supongo que elegiré la que esté más cerca. Al ver que la multitud se iba dispersando, Leland comenzó a caminar hacia el pasillo de la sala que estaba más cerca de él. Cuando llegó allí, encontró un cartel de madera en las paredes sobre el pasillo más cercano. Estaba etiquetado con la palabra tierra y también tenía flechas que apuntaban en otras direcciones. La flecha que apuntaba hacia la derecha tenía marcial, fuego y madera. La que apuntaba hacia la izquierda tenía agua y metal etiquetados. Suponiendo que estaban ordenados según la distancia, Leland se dirigió a la izquierda hacia las pruebas de Brusueabin. La gran mayoría de la gente se presentó a las pruebas de combate y apenas una décima parte tenía otras intenciones. No era sorprendente, ya que todos eran muy jóvenes. No era raro que los cultivadores aprendieran un oficio mucho más tarde en sus vidas. Por eso, Leland detectó fácilmente un rostro familiar que se dirigía hacia el mismo lugar de prueba. De hecho, la otra parte lo notó primero y se dirigió directamente hacia él. Leland, ya nos volvemos a encontrar. Gritó la joven. Lin, Sima Shue, ¿también estás aquí para realizar las pruebas de Brusueaber? Así es. Pero pensé que eras alquimista. ¿También te convertiste en tejedora de pinceles? Sí. Sima Shue inclinó la cabeza con curiosidad mientras examinaba a Leland. Bien por ti. ¿Nos vamos entonces? Seguro. Al escuchar la vacilación en la voz de Leland, Sima Shue se detuvo en seco y se giró para mirar directamente a Leland. ¿Hay algo mal? No es nada. Vamos, no me lo ocultes. Es solo que no puedo acostumbrarme a la diferencia en tu personalidad. Ah, eso. Mi maestro me advirtió que no desarrollara ningún vínculo con las personas que conocí en las sectas justas, así que adopté una personalidad fría para mantener a todos alejados. Sin embargo, no funcionó exactamente como estaba planeado. Aún me seguían, solo que a distancia. Honestamente, estaba preocupado por eso. Ya veo, entonces ¿por qué te molestaste en hablar conmigo? Pensándolo bien, intentaste advertirme sobre el ataque. Me enteré de que lograste unirte a pesar de tu baja aptitud. No pensé ni quise que alguien como tú se volviera tan arrogante como el miembro promedio de las sectas ortodoxas. Aún tuviste la oportunidad de escapar de sus garras, y todo parecía haber salido bien. Leland respiró profundamente otra vez mientras se obligaba a restablecer su imagen mental de la chica que tenía frente a él. Pronto caminaron juntos por el pasillo marcado con la palabra agua. Si tan solo se pudieran realizar las pruebas en conjunto, realmente quiero ver lo que alguien que puede refinar píldoras con un porcentaje de éxito del 100% hará en Brusueabin. Eso es, hablaremos de nuestras experiencias sobre los juicios en el comedor durante la cena de esta noche. Puedes unirte a nosotros si lo deseas. Oh, una reunión. Quiero ir, pero primero tengo que ir a buscar a mis discípulos más jóvenes. Tal vez, cuando se hayan instalado, me deje ver. Los dos se encontraron pronto en un callejón sin salida. Al final del camino había un pergamino de caligrafía gigante que, una vez más, incluía la palabra agua. Bueno, te veo luego. Con ese último comentario, Sima Shue corrió hacia el pergamino y extendió la mano hacia él. Su mano se movió como si no estuviera allí y ella tomó eso como una señal para saltar directamente hacia él. Toda su figura desapareció en él. No me han dicho nada sobre esto. ¿Es una entrada a un espacio de artefactos o una entrada oculta de algún tipo? Capítulo 93.
Lilan negó con la cabeza mientras caminaba hacia el pergamino de caligrafía que estaba en la pared. Imitando a Sima Shue, extendió la mano primero. Observó cómo su miembro pasaba a través de él. No había ninguna sensación, como si fuera solo una ilusión. A diferencia de Sima Shue, él no saltó instantáneamente. Retiró su mano y la examinó primero antes de tocar la pared alrededor del pergamino. Luego echó un vistazo al área detrás del pergamino y no encontró nada más que la pared. Al pasar la mano por encima, descubrió que era un obstáculo sólido. Su mano podía tocar el borde del pergamino sin problemas, pero una vez que tocó un poco más cerca del centro, lo atravesó directamente. Al ver esta curiosa escena, Lilan decidió consultar con la única persona que se encontraba allí. Se apretó el sombrero contra sí mismo mientras palpaba el pergamino. Ruby, ¿sabes qué es esto que tengo delante? ¿Puedes llevarlo a tu espacio de artefactos? Maestro, el ki que hay en esto es tan poderoso que se necesitarían años para intentarlo. Te lo aconsejo en contra a menos que quieras quedarte aquí quién sabe cuánto tiempo. En cuanto a lo que es, debería ser un artefacto de alto nivel, pero es extraño. No tiene un espíritu de artefacto residiendo en él. Veo. Al ver que no había nada más que pudiera hacer, Lilan caminó con valentía hacia el pergamino. Rápidamente descubrió que la escena que tenía ante él había cambiado una vez más. Ahora estaba en medio de un lago, sobre un nenúfar colosal. Sin embargo, había un escritorio adecuado frente a él. El mismo tipo que su mentor, Jilin, tenía en su propia oficina, destinado a tejer con pincel. Había incluso pinceles, papel talismán y suministros de tinta sobre él. No había nada más alrededor, por lo que Lilan comenzó a probar su equilibrio. Estaba preocupado por la estabilidad del nenúfar debajo de él. Fue solo cuando lo encontró tan estable como tierra firme que bajó el horno de pastillas de su espalda. Cuando levantó la vista, vio que surgían de la nada unas luces que formaban palabras cuidadosamente para que Lilan las leyera. Crea cualquier tipo de talismán en una hora. Si fallas, perderás 5 puntos de prueba. Al ver el límite de tiempo, Lilan se puso a trabajar de inmediato. Sacó su pincel lunar y sus tinteros y los colocó cuidadosamente sobre la mesa. Luego los inspeccionó para ver si tenían algún problema antes de comenzar a escribir. Como la prueba le proporcionó los materiales, Lilan no dudó en utilizarlos. Examinó un trozo de papel talismán y comenzó a infundir su ki en la barra de tinta. No necesitó consultar ningún texto, ya que se dedicó directamente a crear un talismán de luz básico. Había estado practicando con él, por lo que lo memorizó fácilmente. Mientras Lilan se concentraba en sus técnicas de tejedor de pinceles, toda la zona a su alrededor estaba inquietantemente silenciosa. El único sonido que se podía escuchar era el suave fluir del agua. A Lilan no le importaba, ya que lo único que tenía en mente era controlar su ki. Tenía que asegurarse de utilizar la cantidad adecuada de ki, que variaba según la parte en la que se encontrara. Esto también se combinaba con el uso del arte ki del tejedor de pinceles. Lilan ordenó a su ki que se moviera en patrones alrededor de su mano. A veces fluía hacia su pincel lunar y de regreso. Otras veces, tenía que concentrarse en cambiar su ki neutral al elemento luz. Fue a partir de este proceso que Lilan aprendió lo difícil que era dominar el ki elemental. Esto le hizo comprender por qué las personas generalmente solo practicaban artes de combate en los elementos con los que tenían una afinidad natural. A Lilan solo le llevó 15 minutos terminar su primer talismán. Cuando terminó, dio un paso atrás mientras el aire circundante se precipitaba hacia el talismán naciente. Tan pronto como se detuvo, el talismán flotó en el aire por sí solo. En un instante, desapareció. Sin un momento de demora, la luz se materializó una vez más y se transformó en palabras. Se ha superado la primera ronda. El retador ha sido recompensado con 10 puntos de prueba. La siguiente ronda comenzará en breve. Después de unos minutos, la luz se reorganizó rápidamente en nuevas palabras. Crea cualquier tipo de talismán que utilice 2 runas en una hora. Si fallas, perderás 5 puntos de prueba. Lilan sabía que esto iba a pasar, pero aún así se tomó un momento para respirar y prepararse. Los talismanes con 2 runas eran en lo que había estado trabajando con Jilin durante el último medio año. Era exponencialmente más difícil que una runa de cantante, ya que la combinación de diferentes runas producía efectos drásticamente diferentes. Había que aprender a abordar las complicaciones que surgen al intentar combinar runas de diferentes propiedades.
Lilan no tuvo que pensarlo y decidió sacar un talismán protector. Como era uno de los primeros talismanes que había usado, decidió aprender a usarlo primero. No solo por razones sentimentales, sino también por su utilidad. Si bien no podía producir uno lo suficientemente poderoso como para emitir el aura de un cultivador de la fundación establecida, sus talismanes de nivel inferior aún eran útiles para conservar energía al disuadir a las bestias ki de bajo nivel. Después de todo, incluso si las bestias eran débiles, a nadie le gustaba tener que luchar constantemente contra ellas. El talismán protector utilizaba una runa que almacenaba ki y otra que emitía aura. Debido a sus funciones opuestas, Jilin había desaconsejado su uso para los dos primeros talismán rúnicos de Lilan. Sin embargo, Lilan insistió. Si alguien hubiera estado en el lago con Lilan, habría podido ver fácilmente que el joven estaba pasando por un momento mucho más difícil en comparación con antes. Tenía sudor acumulado en las cejas y sus pinceladas parecían incluso más lentas que antes. Le tomó un total de 45 minutos terminar con el segundo talismán. Se repitió la misma escena del talismán flotando en el aire antes de desaparecer, y otro mensaje apareció de la nada. Se ha superado la segunda ronda. El retador ha obtenido 20 puntos de prueba. La siguiente ronda comenzará en breve. Lilan sabía que estaba cerca del final de sus capacidades actuales, pero la prueba no le dio la opción de abandonar. Escuchó que continuaría hasta que fallara, y luego le daría su verdadera recompensa. Una vez que eso sucediera, aún podría volver a intentarlo más tarde, pero la recompensa de puntos de prueba solo se aplicaría a los primeros que la superaran. Las luces pronto se enfocaron nuevamente en su nueva tarea. Crea cualquier tipo de talismán que utilice dos runas superpuestas en una hora. Si fallas, perderás 5 puntos de prueba. Lilan dejó escapar un suspiro de alivio al saber que no le había pedido que escribiera un talismán con 3 runas. Aún así, su tarea no fue fácil. El talismán anterior que dibujó tenía 2 runas que estaban claramente separadas entre sí, a pesar de estar en la misma hoja de papel. El siguiente tipo de talismanes requería que las runas se superpusieran, lo que requería una técnica fina. Jilin le había advertido sobre este tipo de talismán, que podía activarse prematuramente o explotar fácilmente si cometía un solo error. Hasta ahora, Lilan solo lo había practicado dentro de la seguridad del espacio de artefactos de Ruby. ¿Este lugar es similar a un espacio de artefactos o no? No he oído hablar de ningún incidente fatal en las pruebas de artesanía, así que debería estar bien. Lilan comenzó a trabajar con cautela en su tercer talismán. Durante todo el tiempo mantuvo el ceño fruncido en su rostro. Como sospechaba, aún no estaba preparado para inscribir runas superpuestas, y su intento de crear un talismán ocultador fracasó espectacularmente. Casi de inmediato, el mundo entero a su alrededor empezó a dar vueltas. En unos instantes, Lilan se encontró dentro de una pequeña habitación. Tenía suelo de madera y paredes sin nada en su interior. Tan pronto como Lilan recuperó el equilibrio, las palabras aparecieron ante él. Tercera ronda fallida. Se restan 5 puntos. Se otorga recompensa. Manual de cultivo por un día. Las palabras fueron rápidamente reemplazadas por una gigantesca bola de luz. Cuando se atenuó, reveló un pequeño libro flotando en el aire. Lilan lo agarró rápidamente y comenzó a leerlo. Por su investigación, supo que se trataba de un manual de cultivo para una técnica de tejido con pincel. También supo que solo tenía un día para revisar todo el contenido antes de que los textos desaparecieran. Por eso ni siquiera se molestó en salir de la pequeña habitación y comenzó a leer. Ruby, ¿puedes llevar este libro a tu espacio?, murmuró Lilan mientras continuaba leyendo. No, maestro. El texto que tienes en tus manos no es un objeto físico. Está hecho de un ki intrincadamente tejido que es demasiado fuerte para que yo pueda interferir con él. Lo siento, maestro. No hay problema. Lilan ya lo esperaba. Por eso empezó a entrar y salir del espacio de los artefactos. Memorizaba pequeños fragmentos del texto y los introducía en su ordenador en el laboratorio. Lilan no tenía memoria fotográfica ni era un genio que batiera récords. Dependía del trabajo duro, y eso era exactamente lo que hacía. Después de realizar más de 100 viajes dentro y fuera del espacio de los artefactos, finalmente compiló todos los textos.
Quien haya creado este lugar puede haber tenido la intención de que los retadores aprendieran todo lo que pudieran durante el día que se les dio, pero no tengo intención de seguirles el juego. Después de varias horas de arduo trabajo, Lilan finalmente se sentó en el espacio del artefacto para leer detenidamente sus logros en lugar de simplemente copiar palabras. Se tomó un momento para reflexionar sobre el título, Killing Gestionar. Veamos en qué se diferencia de la técnica que me enseñó Yulin. Capítulo 94. Descansando su cuerpo en su silla de oficina familiar dentro del espacio de artefactos de Ruby, Lilan se puso cómodo mientras examinaba la nueva técnica con la que fue recompensado. El progreso era vital para poder permanecer más tiempo en el reino de bolsillo. Los puntos de prueba consumían cada día que se consideraban improductivos, y ganar puntos se hacía cada vez más difícil. Solo aquellos que pudieran seguir mejorando permanecerían. Quienquiera que hubiera organizado las pruebas obviamente valoraba mucho la capacidad de aprender rápidamente. Podría decirse que ponderaban la capacidad de aprendizaje como el talento más valioso que uno puede tener. Lo habían organizado de forma que los participantes tuvieran acceso a las técnicas que necesitaban en ese momento y, cuanto más tiempo les llevara a dominarlas, más puntos de prueba les costaría. Esto añadía una capa adicional de presión para todos los participantes. A pesar de saber esta verdad, no había mucho que nadie pudiera hacer al respecto. Por eso, todos los jóvenes cultivadores dentro del reino de bolsillo estaban haciendo lo mejor que podían desesperadamente. Lilan encontró particularmente fascinante el arte de la inyección de ki. No fue porque tuviera efectos novedosos, sino porque le inspiró múltiples ideas sobre cómo producir talismanes en masa. Se necesitaron más investigaciones, pero se reveló un camino. Esto se debía a que la técnica implicaba la elaboración de otra herramienta que pudiera controlar el nivel de salida de ki mientras uno inscribía un talismán. Si bien uno tenía que hacer eso normalmente, la capacidad de delegar esta tediosa tarea en una herramienta liberaría mucha concentración para el practicante. Era como tener control de crucero en un automóvil. Me estoy adelantando. Puedo guardarlo para cuando terminemos con el reino de los bolsillos. Tengo que concentrarme en aprender la técnica en sí primero. Lilan lo leyó nuevamente y se familiarizó con el arte de inyección ki. Justo cuando estaba a punto de volver a pasar por allí, sonó una alarma en su laboratorio. La había programado para recordarse los planes que había hecho para la cena con sus compañeros. Aunque se mostró reacio, salió del espacio de artefactos y regresó a la pequeña habitación a la que fue teletransportado después de su prueba. Llevó consigo el manual de cultivo a pesar de que ya había registrado todo su contenido. Al salir de la habitación, se encontró dentro de un largo pasillo con numerosas puertas como aquella por la que había salido. Al identificar la dirección de donde provenía el ruido, pronto se encontró saliendo del pasillo y entrando en el gran salón. Gracias a las señales que había allí, pudo llegar al comedor. Como era de esperar, no había mucha gente allí. Los demás cultivadores tenían mejores cosas que hacer que comer. Estaban haciendo las pruebas o en un cultivo cerrado para aprender nuevas técnicas. Lilan se dio cuenta de que era el primero en llegar. No podía culpar a los demás, ya que solo él tenía una forma precisa de saber la hora con los relojes de su laboratorio. Eligió una mesa vacía y comenzó a pasar las páginas del arte de la inyección de ki una vez más. El tiempo pasó rápidamente mientras se perdía en el libro. Cuando llegó a él, se encontró con que su mesa ya estaba llena y en medio de una conversación bulliciosa. Todos los que había invitado habían venido. Wei Ping y Long Ji eran los únicos invitados, pero también estaban Wang Xi y Sima Shue. Sima Shue incluso había traído a una acompañante, una chica de su edad, pero con el pelo recogido en dos moños. Wei Ping fue el primero en notar que su ex jefe volvía a la realidad. Jefe, ¿ya terminaste? Todo el mundo te está esperando. Al escuchar sus palabras, todos dejaron de hablar y dirigieron su atención al chico en cuestión. Al sentir todas las miradas, Lilan hizo una reverencia y se disculpó. Lo siento, me distraje. Ya que todos están aquí, ¿por qué no empezamos a compartir nuestras experiencias? Ya lo hemos hecho. Solo tú puedes aislarte en tu propio mundo, bromeó Long Ji. Sus compañeros no se lo pusieron difícil y rápidamente lo pusieron al día. El propio Lilan compartió su propia experiencia. No tardó mucho, ya que Sima Shue había pasado la misma prueba que él, por lo que ya conocían todos los detalles. Parece que todas las tareas cambiaron cada vez, pero los retadores de la misma corte recibieron la misma tarea.
Para bien o para mal, parece que esta vez se seleccionó la elaboración directa. Los registros del pasado hablaban de varios otros tipos de pruebas, como rastrear un talismán en particular, personalizar las runas o incluso encantar artefactos. ¿Qué? ¿Pasaste la segunda ronda? ¿No estás casi listo para tomar el examen de tejedor de pinceles, entonces? Sima Shue se levantó a medio camino sorprendida. En realidad no. No estoy ni cerca de dominar las runas superpuestas. Aún así. Ya casi estás al nivel de un tejedor de pinceles oficial. Convertirse en un artesano reconocido oficialmente no era una hazaña fácil. Si bien un tejedor de pinceles sin estrella era algo común, alcanzar esa etapa a una edad tan temprana significaba un futuro brillante. De todos modos, tengo más curiosidad por saber más sobre las pruebas de combate. Wan Si, ¿cómo te fue? Eso, no fue fácil. Me hicieron cazar varias bestias Ki, cada una con peculiaridades únicas. Llegué a la séptima ronda. Al ver que Wang Xi estaba en la sexta etapa de reunión de energía, Liland asintió, impresionado con los resultados. ¿Querías decir que derrotaste a una bestia aquí en la séptima etapa? No, no tengo tanto talento. Las pruebas no son tan lineales, en las que te envían a cazar una bestia aquí en cada etapa de cultivo. Controla tu desempeño y se ajusta en consecuencia. En mi caso, me hizo luchar contra bestias Ki que viajaban en grupos una vez que se dio cuenta de que me costaba enfrentarme a una sola en la sexta etapa. Entonces, está intentando llevarte al límite de forma activa. ¿Cómo nos está monitoreando? ¿Hay algún espíritu artefacto en alguna parte que simplemente no se muestra? Jeje, llegué a la 12ª ronda. Intervino Sima Shue. Solo perdí cuando me enviaron a buscar a 4 monos de la 8ª etapa contra mí. Eso es impresionante, has crecido bastante rápido desde la última vez que te vi. Así es. Finalmente puedo cultivarme adecuadamente ahora que estoy de regreso en el dominio luminiscente. Creo que podré avanzar hasta la 9ª etapa en una semana. Mi objetivo es avanzar hasta el reino del establecimiento de la fundación antes de irme de aquí. Lilan no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo que emanaba de la joven. Sabía que era inútil estar celoso del progreso de los demás. Después de todo, compararse con los demás era el ladrón de la alegría. Estaba satisfecho siempre que estuviera progresando de manera constante. Aún así, colocó una mano sobre la botella que llevaba en la cintura. Contenía la píldora de la fundación que había recibido como recompensa por ayudar a Tai Shidun. No pudo evitar fantasear con abrirse paso hasta el reino del establecimiento de la fundación. Su progreso se había acelerado cada día con el uso de la droga limpiadora. Longji incluso había llegado a la sexta etapa, y Wei Ping a la quinta etapa recientemente también. Sin embargo, Lilan tuvo que considerar si quería intentarlo incluso si tuviera la oportunidad. Intentar entrar en un nuevo reino importante era un asunto peligroso. Había una razón por la que las sectas solo permitían a sus discípulos intentarlo con el uso de una píldora fundamental. Lilan quería tener algo de tiempo para investigar el fenómeno del avance antes de intentarlo. Si era así, entonces se presentaba el problema de encontrar sujetos de prueba para observar. No era como si pudiera simplemente reunir a expertos en recolección de energía como lo hizo con la droga de limpieza. ¿Puedo mirar si terminas intentándolo? Lilan no pudo resistirse y preguntó. Sima Shue respondió sin dudarlo. Seguro. Sin embargo, esto provocó una fuerte reacción de su amiga sentada a su lado, que inmediatamente le dio un golpe en la cabeza a Sima Shue y la reprendió. ¿Cómo que sí? ¿Vas a dejar que un hombre desconocido te vigile cuando estás más vulnerable? ¿Quién sabe cuáles son sus intenciones? La chica le dirigió a Lilan una mirada cautelosa. Julian, está bien. Puedo ver por su mirada que no tiene malas intenciones. Tú, suspiró la niña. No puedes confiar en tu intuición todo el tiempo. Puede equivocarse o la gente puede cambiar. Es por mi intuición que me hice amiga tuya. No veo ningún problema. La muchacha quiso replicar, pero un rubor apareció en su rostro, dejándola sin palabras. Al ver la escena, Lilan se aclaró la garganta. No creo que nos hayamos conocido antes. ¿Qué tal si nos presentas a tu amigo? Oh, ella es Tan Julian. Ella es la genio de la secta Ola Eterna y mi amiga íntima. De hecho, si tienes tanta curiosidad por los avances, deberías preguntarle a Julian. Ella es la que está más cerca de alcanzar el establecimiento de la fundación, después de todo.
Ante sus palabras, la chica en cuestión suspiró de nuevo y su aura se desató. De repente, todos en la mesa pudieron sentir que estaba en la novena etapa de la reunión de energía. Ella era una experta máxima en su reino. No veo por qué debería complacerles a ninguno de ustedes. Mi gran logro es demasiado importante para mí como para añadir variables a la ocasión. Vamos, Julian. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente. ¿No crees que sería genial si Lilan te guiara en el tejido de pinceles para devolverte el favor? ¿Eso? Las chicas comenzaron a susurrar entre ellas mientras los chicos intercambiaban miradas. Sabían que no debían interrumpir. Tengo hambre. ¿Por qué no comemos primero? Sugirió Longi. Pronto, cada uno sacó una píldora nutritiva y la miró fijamente. Longi la acercó a la altura de los ojos y la examinó con sospecha. Esto siquiera sabe bien. En retrospectiva, te deberíamos haber probado esto antes de venir, ¿eh? Wansi sonrió. ¿Ustedes nunca han estado cultivando a puerta cerrada? Esta cosa tiene un sabor horrible, pero te llena el estómago al menos por un día. Todavía no puedo decir si es porque te traumatiza con su mal sabor que pierdes el apetito o qué. Las palabras de Wansi hicieron que los chicos parpadearan sin comprender. Intercambiaron miradas para ver quién la probaría primero, pero pronto se encontraron en un punto muerto. Entonces Longi de repente se volvió hacia Lilan. Es tu culpa. Fue tu idea y tú también lo hiciste. Deberías comértelo primero. Solo probé algunos con el analizador automático porque necesitábamos una gran cantidad. Tal vez debería pensar en hacer unos con mejor sabor si resultan asquerosos. Capítulo 95. El trío hizo muecas extrañas mientras bebían su píldora nutritiva. El grupo experimentado sonrió con picardía mientras observaba. No tardó mucho en verse su reacción, ya que solo consistía en tragarse una pastilla. Por las pruebas que había hecho Lilan, sabía que era similar a las raciones de campo de su mundo, infundidas con ki, por lo que no estaba demasiado sorprendido. Eran las píldoras de nivel superior las que quería investigar. La píldora de nutrición de grado mortal que hizo solo sostuvo a alguien por un día. Las de mayor calidad pueden durar unos pocos días como máximo, pero las de grado terrestre podrían durarle a alguien un mes entero. El cuerpo humano no está diseñado para comer con tan poca frecuencia. Incluso si la píldora contiene todos los nutrientes necesarios para todo el mes, surgen varias complicaciones. El cuerpo humano solo puede absorber cierta cantidad al día. Luego, el cuerpo excreta o almacena el exceso, pero eso también tiene un límite. Una vez que el regusto áspero se alivió, Lilan rápidamente dirigió sus pensamientos a otra parte. Había otras cosas de las que preocuparse. Chicos, ¿alguno de ustedes sabe dónde puedo conseguir materiales para tejer con pincel? Hay una bolsa aquí, ¿no? Wansi fue el primero en asentir. Sí, hay muchas cosas que se pueden intercambiar aquí, incluso comida en las habitaciones privadas, señaló en dirección a donde podían acceder a las salas de cultivo. Sin embargo, no recomendaría hacerlo a menos que realmente lo necesites. No vale la pena gastar tus puntos de prueba en la mayoría de las cosas que se pueden conseguir fácilmente en el exterior. Es mejor simplemente aguantarse. Lo entiendo, pero creo que lo necesitaré para avanzar más en mis pruebas. Son las tiendas vacías que hay a lo largo del camino. Si entras, las luces se encienden y enumeran lo que puedes intercambiar. Es difícil pasarlo por alto. Perfecto, gracias. Lilan salió disparado de su asiento, listo para irse de inmediato. Al ver esto, Wansi sonrió. De todos modos, ya es hora de que nos separemos. Estoy segura de que todos tienen su propia tarea en la que trabajar, así que ¿por qué no nos separamos? Los que estén libres pueden reunirse aquí todas las noches. Nadie se opuso y el grupo pronto se disolvió. Muchos de ellos siguieron a Lilan, no para acompañarlos, sino para adquirir sus propias habitaciones privadas para digerir sus recompensas. Una vez que terminó de hacer su compra, descubrió que solo sus dos amigos de confianza permanecían con él. Ustedes dos, tengo algo de lo que hablar. Busquemos primero una habitación. Wei Ping y Longi asintieron, ya que podían ver que Lilan tenía algo delicado de lo que hablar. Se dirigieron rápidamente al salón adyacente donde se podía reservar una habitación. Había un gran cartel que decía, sala de cultivo a puerta cerrada en la entrada. Las habitaciones están libres, así que cada uno tendrá una. Podemos hablar en mi habitación antes de separarnos.
Siguiendo las instrucciones de las luces, el trío pronto se encontró en una pequeña habitación equipada con un escritorio. Como las habitaciones estaban libres, era seguro asumir que más de la mitad de los cultivadores estaban en habitaciones similares, soportando un amargo entrenamiento. Quiero que me den el manual que obtuvieron de sus pruebas. ¿Eh? ¿Por qué? Solo me queda medio día. Necesito apresurarme y examinarlo todo, dijo Longi. No puedo decirte exactamente cómo, pero puedo registrar todo lo que hay dentro. Solo tendrás que confiar en mí. Necesitaré unas horas, pero luego podrás acceder a su contenido a través de mí cuando quieras. Jefe, no pensé que tuvieras memoria idética. No lo sé. Repito, no puedo explicarlo ahora. Quizás algún día. He entendido. Confío en ti, jefe. Como sea, yo también confío en ti. Terminemos con esto de una vez. Leland no sabía si debía revelar el secreto de Ruby en un futuro próximo, por lo que solo podía ser vago por ahora. Tal vez más tarde, cuando tuviera el poder de defenderse, no tendría que guardar sus secretos tan celosamente. Como prometió, Leland terminó de registrar todo lo que había dentro de Ruby y devolvió los manuales de cultivo a sus compañeros. Todavía no podía entenderlo porque aún no había aprendido a trabajar la madera ni a trabajar la artesanía, pero le resultaría útil más adelante. Una vez que sus compañeros se fueron, Leland sacó con entusiasmo sus materiales y comenzó a procesarlos exactamente como lo indicaba el arte de inyección de ki. Puede que haya habido un retraso de algunas horas, pero su entusiasmo seguía siendo tan fuerte como siempre. La herramienta que estaba fabricando no era complicada, se trataba de una simple varilla de metal. La parte difícil era la runa que tenía que inscribir en ella. Luego, la técnica para controlarla. Eso fue lo que le permitió alimentar ki a su pincel lunar sin su atención constante. Esta vara le permitió a Leland concentrarse en controlar los elementos de su ki y su forma mientras escribía. Estaba emocionado por librarse de la responsabilidad de ajustar la cantidad de ki. Normalmente variaba cada segundo, y un tejedor de pinceles tenía que tenerlo en cuenta mientras se encargaba de todo lo demás. Ahora, se le drenaría una cantidad constante de ki y podría ajustar los niveles según la superficie de contacto de la varilla con el cepillo. Sin embargo, definitivamente había una curva de aprendizaje. Si otros tejedores de pinceles descubrieran la misma técnica, a Leland no le sorprendería que también la incorporaran a su arsenal. Esto le hizo apreciar mucho más este conocimiento perdido de la antigua herencia. Después de todo, esto era solo la punta del iceberg. ¿Quién sabía lo que otros habían descubierto aquí y simplemente se lo habían guardado para sí mismos? Una vez que Leland terminó de fabricar la varilla inyectora, inmediatamente permitió que Ruby la consumiera e hizo otra. Luego, pasó todo su tiempo practicando. A veces lo hacía en la realidad y a veces en el espacio de los artefactos. El único momento en que se tomaba descansos era para dormir o comer con los demás en el comedor. Así pasó rápidamente una semana. Luego otra semana. A Leland le llevó un tiempo acostumbrarse a la nueva técnica. Cuando terminó, sonrió al examinar su tarjeta de prueba. Al leer la tarjeta, descubrió que no había perdido ningún punto, lo que significaba que el reino de bolsillo había considerado que su progreso era adecuado. Me pregunto qué usa para medir nuestro progreso. Si aprendo el estándar que usa, pero aún así, no es raro que la gente se quede aquí durante años, así que no puede ser tan estricto. Leland no dejó que este nuevo descubrimiento extinguiera su sentido de urgencia. Todavía tenía que hacer las pruebas de alquimia y combate. Y durante el tiempo de inactividad intermedio, también tenía que seguir con su cultivo. Sintió que estaba a punto de abrirse paso una vez más. Solo habían pasado unos meses desde que Longi había logrado abrirse paso, y ya lo estaba alcanzando. Esto hizo que Leland sospechara que el efecto de practicar varias técnicas había acelerado aún más su progreso. Había que vigilar más de cerca a Longi antes de poder sacar conclusiones. Había estado practicando la técnica de la artificación, por lo que era difícil sacar conclusiones con tantas variables en juego. Leland pensó que tal vez tendría que conseguir nuevos sujetos de prueba para poner a prueba esta teoría. Después de unas semanas de trabajar duro en la técnica de inyección de ki, Leland finalmente se sintió cómodo al utilizarla. Eso significaba que se pondría en marcha para la prueba una vez más. Volviendo al mismo pergamino de caligrafía de antes, Leland se encontró en el mismo lago la última vez que realizó la prueba. Una vez más estaba de pie sobre un nenúfar del tamaño de una habitación.
Las luces que formaban palabras pronto le dieron las mismas instrucciones y él repitió su actuación. No pasó nada extraño y Li Lang pudo superar rápidamente las dos primeras rondas. Esta vez no recibió ningún premio, pero tuvo la oportunidad de repetir la tercera ronda en la que había fallado anteriormente. Crea cualquier tipo de talismán que utilice dos runas superpuestas en una hora. Si fallas, perderás 5 puntos de prueba. Desde su primer intento hasta la prueba actual, Li Lang había estado practicando el arte de la inyección de ki sin parar. Sin embargo, mientras se entrenaba en esta nueva técnica, terminó practicando la inscripción del mismo talismán una y otra vez. Este talismán era uno de los que Li Lang había tenido en mente desde que eligió el camino del tejido de pinceles. Quería crear su propio tipo de talismán en el futuro, pero a corto plazo, no importaba, ya que principalmente quería satisfacer sus propias necesidades. Como un miserable recolector de energía sin respaldo, no era sorprendente que Li Lang dependiera de los talismanes de ocultación para mantenerse a salvo. Su corta duración hizo necesario combinar su uso con otros talismanes, pero eso no disminuyó la importancia de tener uno en primer lugar. Ya había fracasado muchas veces en la inscripción de los talismanes de ocultación. Era mucho más difícil hacerlo cuando había que superponer runas. Tenía que asegurarse de que nada entrara en conflicto y, al mismo tiempo, mantener su función. En comparación, el talismán protector era mucho más sencillo. Tenía dos funciones que no necesitaban activarse al mismo tiempo. Simplemente almacenar ki y emitir su presión espiritual. En cuanto al talismán de ocultación, Li Lang tuvo que asegurarse de que la función de la runa que generaba la ilusión óptica y la runa que suprimía el ki del usuario funcionaran al unísono. Antes era mucho más difícil, ya que tenía que preocuparse por los niveles de ki en constante cambio que tenía que mantener. Ahora, con el nuevo arte de inyección de ki, tenía la libertad de concentrarse en el meollo de la tarea en cuestión. Solo necesitaba sostener la varilla contra el pincel para controlar la cantidad de ki que introducía en el pincel lunar. Hay que recordar alternar entre los dos atributos de su ki cuando se superponen. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 96. Tercera ronda superada. El retador recibe 40 puntos de prueba. La siguiente ronda comenzará en breve. Li Lang dejó escapar un suspiro de alivio al ver las palabras formadas por las luces. Fue entonces cuando recuperó el sentido. Sintió que su túnica estaba húmeda de sudor y que le dolían las manos. «Lo logré», murmuró. Todo el proceso fue lleno de suspenso, ya que un pequeño error podía provocar que el talismán se activara prematuramente o explotara. Se sentía como si estuviera desactivando explosivos. El comienzo del recorrido fue fácil, pero se hizo más difícil a medida que avanzaba la sesión. Afortunadamente, su resistencia duró. Estirando su cuerpo después de las extenuantes sesiones de inscripción, Li Lang se relajó en el suelo mientras las luces formaban nuevas palabras. Crea cualquier tipo de talismán que utilice 3 runas en una hora. Si fallas, perderás 5 puntos de prueba. Esta vez, Li Lang ni siquiera se molestó en considerar la posibilidad de intentar la siguiente prueba. Si bien 3 runas pueden parecer fáciles, solo un paso más que 2 runas, era algo que normalmente solo hacían aquellos que estaban en el reino del establecimiento de la fundación. Esto se debía a que era necesario concentrar una gran cantidad de ki en el talismán, lo que al mismo tiempo implicaba utilizar papel de talismán de calidad terrestre. Por mucho que Li Lang hubiera querido sumergirse en el trabajo con estos materiales de alta calidad, sabía que aún no era capaz de realizar la tarea, incluso con la ayuda de Ruby. Era mucho más eficiente trabajar con materiales de grado mortal por ahora hasta que lograra abrirse paso. Por eso simplemente se sentó allí durante la siguiente hora, terminando el juicio en la cuarta ronda. Cuarta ronda fallida. Se restan 5 puntos. Se otorga recompensa por un día. Una vez más, un destello de luz deslumbró momentáneamente a Li Lang antes de revelar un nuevo manual de cultivo. Sin embargo, Li Lang nunca esperó el contenido de su recompensa. No se trataba de ninguna técnica sofisticada de tejido con pincel, sino de algo mucho más simple. Se titulaba La historia del tejido con pincel. ¿Es este el lugar que me está diciendo que repase mis conocimientos básicos? Supongo que no me estaría enviando un manual más avanzado para el que aún no estoy listo. Tal vez sea por eso que a ninguno de los expertos de afuera les importan tanto las herencias de aquí.
Como el lugar solo permitía el ingreso a personas menores de 15 años, rara vez habría algo más allá del ámbito inicial del establecimiento de la fundación. A pesar de que la recompensa solo consta de lo básico, eso no impidió que Li Lang lo examinara. Rápidamente regresó a su habitación y se puso a trabajar. Li Lang encontró la recompensa perfecta para él. Siempre quiso conocer la esencia de las artesanías que estudiaba para poder seguir desarrollándolas. Era un atajo para desentrañar la mecánica de sus temas de investigación. Ya veo, la evolución de los materiales utilizados para la tinta y los pinceles es bastante interesante. Debería buscar esos materiales yo mismo y analizar sus propiedades para comparar. Tal vez pueda encontrar algo allí. Li Lang añadió rápidamente a su lista de compras la compra de sangre de bestias ki y savia de varios árboles. Planeaba comparar la diferencia entre ellas y las barras de tinta que usaba actualmente. Entonces, tal vez, pudiera encontrar el material clave que les permitiera ser eficaces en el tejido con pincel. Sin embargo, eso tendría que esperar hasta después de las pruebas. Simplemente no valía la pena intercambiar puntos de prueba por materiales. Solo siguió adelante con su compra anterior porque necesitaba crear una vara para el arte de inyección de ki. Una vez que terminó, dejó a un lado el texto de la historia de Bruce Weaving y salió a dar un paseo. Necesitaba un descanso mientras organizaba sus pensamientos. Al ver que ya no podría avanzar más en el arte del tejido de pincel en un futuro cercano, Li Lang tuvo que prepararse para las pruebas de alquimia. Había sido consciente de su debilidad anterior en el arte de la alquimia, ya que solo podía producir píldoras de calidad inferior, por lo que había aprendido de nuevo con los métodos tradicionales. Incluso con toda la práctica que podía hacer con el uso ilimitado de materiales, gracias a Ruby, todavía no estaba seguro de su desempeño. Era demasiado difícil obtener resultados consistentes con la alquimia tradicional. Las pequeñas diferencias en cada conjunto de materiales eran una variable que mantenía a los alquimistas alerta. Por la misma razón, la práctica dentro del espacio de artefactos de Ruby también tenía sus límites. Le ayudaba a refinar su técnica, pero no podía dominar cómo refinar píldoras de calidad perfecta. Los materiales con los que trabajaría en la vida real inevitablemente diferían ligeramente de las simulaciones. Mientras reflexionaba, Li Lang paseaba por los distintos salones del reino de Bolsillo. Por las conversaciones que había mantenido con sus compañeros, había oído que las pruebas de combate se llevaban a cabo al aire libre. En ese momento, se encontraban dentro de un pabellón colosal, lo que significaba que todo el reino de Bolsillo era mucho más grande de lo que parecía. Incluso había auténticas bestias aquí afuera, lo que significaba que las pruebas marciales no eran del todo seguras. Esto se corroboraba con las heridas que vio en las distintas personas con las que se cruzó. A una buena parte de ellos no les resultaba cómodo estar encerrados en una pequeña habitación privada, por lo que deambulaban por los pasillos del edificio. Muchos de ellos estaban con sus compañeros discípulos, pero todos estudiaban de forma independiente. No se pudo evitar, ya que a cada participante se le otorgaron técnicas adaptadas a él. Sería imprudente practicar otra cosa, no fuera a ser que se estancaran y perdieran puntos de prueba. Esto hizo que toda la atmósfera del lugar fuera sorprendentemente similar a las universidades a las que Li Lang había asistido durante la temporada de exámenes. La diferencia era que todos tenían una versión diferente del examen y ya sabían las preguntas. Ahora solo tenían que resolver el problema. El ambiente era contagioso y Li Lang pronto se sintió motivado a dejar de lado sus incertidumbres y lanzarse a por ello. Incluso si fracasaba, simplemente sería recompensado con técnicas que podrían remediar sus debilidades. Lo único que le debía preocupar era la prueba de combate, ya que resultar herido era una posibilidad muy real. Después de tomar una decisión, Li Lang regresó a su habitación para buscar su horno. Luego recorrió el pasillo que conducía a las pruebas de alquimia. Esta vez, al final del pasillo no había ninguna caligrafía elegante. En cambio, simplemente había una gran hoguera encendida sin nada alrededor. ¿Se supone que debo entrar en eso? Li Lang suspiró y se acercó con cautela. Primero metió la mano con cuidado y solo entró cuando descubrió que no estaba quemado. Pronto se encontró dentro de una elegante sala de refinación. Las paredes lacadas parecían ser de una calidad superior a las de todas las demás salas de refinación en las que había estado. Había varios hornos a un lado, pero lo extraño de la sala era que no tenía puertas. Toda la sala estaba cerrada, sin siquiera una ventana.
Antes de que pudiera examinar más, las luces que formaban las instrucciones aparecieron como se esperaba. Refina una pastilla de recuperación. Tienes 3 intentos y 1 hora para cada intento. Justo cuando esas palabras desaparecieron, uno de los armarios se abrió de golpe. Dentro había exactamente 3 conjuntos de materiales. Sin embargo, esos materiales se basaban en la receta más ortodoxa. Eso significaba que Li Lang no podría emplear su técnica de producción en masa autodidacta incluso si quisiera. Le faltaba el Monshadow Lotus que había usado para el proceso de absorción. Esto no desanimó a Li Lang en absoluto y solo lo ayudó a concentrarse más. No tuvo que dudar entre los métodos, especialmente porque no le dieron los criterios que se utilizarían en el juicio. No se demoró y se puso a trabajar directamente. Teniendo consigo su confiable horno, inspeccionó rápidamente todos los materiales con su sentido Qi. El primer refinamiento no salió exactamente como él imaginaba, y falló cuando dejó que las hojas de jade se acercaran demasiado al fuego. Esto provocó que el fuego se disparara y quemara las hojas hasta dejarlas crujientes. En su siguiente intento, prestó más atención a la runa de calor dentro de su horno. La alimentó constantemente con su ki mientras seguía manipulando los materiales que había dentro. Como resultado, en su segundo intento produjo una pastilla de calidad decente. En su último intento, incluso logró refinar una pastilla de recuperación de buena calidad. Cada vez que Li Lang perfeccionaba algo que no estaba a la altura, sonreía. Estaba cansado de que todo su trabajo fuera de mala calidad. El juicio le notificó rápidamente que había pasado, y pronto llegó la segunda ronda. Refina tantas píldoras como puedas en 1 hora. Di el nombre de cualquier material común de grado mortal y aparecerá en el armario. Esta nueva tarea puede parecer fácil para Li Lang, pero era un gran obstáculo para cualquier alquimista normal. Tenían que trabajar bajo la presión de no saber el punto de referencia que debían alcanzar. Ser capaz de refinar 5 píldoras podía ser un aprobado o un reprobado. Esta presión mental añadida afectó fácilmente su sesión de refinación. Sin embargo, en el caso de Li Lang, fue una prueba perfecta para él. Era casi demasiado bueno para ser verdad, lo que hizo que Li Lang pensara bien las cosas. Si sigo usando el método tradicional y fallo, probablemente conseguiré algún tipo de arte ki para ayudar a manipular los materiales. Pero, ¿qué conseguiré si utilizo mi método de producción en masa? Por muy vasto que sea su repositorio de conocimientos, no es posible que tengan uno que se adapte a mis métodos, ¿verdad? La curiosidad por lo desconocido contagió a Li Lang con la misma facilidad que la gripe en invierno. Se puso a trabajar de inmediato, decidido a seguir con su método poco ortodoxo siempre que fuera posible. Estaba deseando saber qué le deparaba el ensayo, que podría complementar el método de producción en masa. Capítulo 97. Con su método de producción en masa, Li Lang superó fácilmente la segunda ronda de la prueba de alquimia con gran éxito. Incluso superó fácilmente la tercera ronda, ya que solo requirió que refinara varios lotes al mismo tiempo. Esto era algo a lo que Li Lang ya estaba acostumbrado, por lo que pasó rápidamente. Fue la cuarta ronda la que dejó perplejo a Li Lang. Se le exigió que refinara una píldora de primera calidad. Se le permitieron 10 intentos completos y el derecho a pausar la prueba entre sesiones para descansar. No se especificó ninguna píldora, por lo que cualquier opción era válida, pero Li Lang seguía perplejo. Nunca antes había refinado una píldora de alta calidad. Era demasiado fácil que algo saliera mal, lo que daba lugar a pequeños errores durante el proceso. Le habían enseñado que solo las píldoras con una pureza superior al 95% se consideraban de primera calidad, por lo que ni siquiera eran perfectas. Con el equipo al que tenía acceso, no podía encontrar una solución rápida. Después de encontrarse con un obstáculo, Li Lang decidió intentarlo una vez antes de retirarse por el día. Como era de esperar, su primer intento no produjo los resultados deseados. No podía simplemente hacer que existiera una píldora de primera calidad. Dependía tanto de la suerte como de la habilidad cada vez que refinaba. Solo podía esperar que el conjunto de materiales con los que trabajaba no avivara las llamas ni causara otros problemas. A pesar de su intento sin rumbo, no lo desperdició. Recopiló toda la información de la sesión de refinamiento y la registró para su revisión. Todo se basó en su propia percepción de lo que salió mal. Su sentido del ki le dijo que la razón principal por la que la calidad superior estaba tan lejos era porque casi todos los materiales tenían pequeños rastros de impurezas en su interior.
Bolsas microscópicas de elementos no deseados que no podía controlar. Tal vez podría encontrar una manera de lidiar con un tipo de impureza si le daba suficiente tiempo. El problema era que había incontables variedades de ellas. Cada pequeña bolsa de desechos era diferente y difícil de separar. Al ver que no había ningún progreso rápido por hacer, Leland salió rápidamente. Cuando regresó, llegó justo a tiempo para reunirse en el comedor. Todos hablaron sobre los obstáculos a los que se enfrentaban antes de pasar rápidamente a una sesión de intercambio de ideas. Su objetivo era conocer las perspectivas de los demás sobre su problema, para así lograr una nueva perspectiva. Charlaron alegremente durante todo el camino hasta que llegó una chica conocida. Hola a todos, parece que llego tarde. Leland sonrió y asintió amablemente hacia la recién llegada, Sima Shue. No te preocupes. No te perdiste de nada. Simplemente nos desahogamos el uno con el otro. Bueno, en ese caso, tengo algo que anunciar. Parece que la prueba de Julian la está obligando a abrirse paso hasta el reino del establecimiento de la fundación para continuar. Se está preparando ahora mismo, pero es probable que intente su avance en algún momento de este mes. Se tomó un momento para asimilar la noticia antes de volverse directamente hacia Leland. ¿No es genial? Querías presenciar un avance, ¿verdad? Bien. De todos modos, eso es todo lo que quería decir. Todavía tengo que cuidar a los otros discípulos del Valle de la Luna Nocturna. Estaré ocupada, pero definitivamente iré a buscarlos antes del intento de Julian. Como un torbellino, Sima Shue vino y se fue. Por más emocionado que estuviera, Leland se preguntó si la persona en cuestión, Tan Julian, le había dado permiso para que lo observara. También sirvió como recordatorio. Un recordatorio para que Leland no dejara que su cultivo se quedara atrás. Long Ji ya había logrado un gran progreso hacia las últimas etapas de la recolección de energía, y Wei Ping sentía que estaba a solo una pequeña distancia de lograr un gran avance. Esto hizo que Leland también quisiera avanzar pronto hacia la sexta etapa. Después de un merecido descanso, Leland se levantó temprano a la mañana siguiente y se puso a trabajar de nuevo. Recibió varias ideas de sus compañeros y las pondría a prueba todas. Puede que ninguno de ellos fuera alquimista, pero eso hacía que sus perspectivas fueran mucho más singulares. Wei Ping sugirió eliminar los restos de los materiales que tenían muchas impurezas y utilizar solo las partes buenas. Se consumieron más materiales, pero como el reino de bolsillo proporcionaba los recursos, no era una preocupación importante. Falló. Las impurezas estaban distribuidas de manera demasiado uniforme en el material y algunas de ellas eran contaminantes durante el refinado. Leland no pudo eliminarlas ni distribuirlas adecuadamente. La idea de Longi era utilizar Ki para expulsar los desechos. También falló porque Leland no podía controlar miles de hebras de Ki al mismo tiempo. Hacerlo una por una llevaría eones y las impurezas rellenarían los huecos mientras tanto. Wan Xi y Sima Shue coincidieron en utilizar el fuego para eliminar las impurezas. Creían que había que dar la vuelta a los materiales, como si se tratara de un pavo asado, apuntando a los bolsillos. La última sugerencia también fracasó espectacularmente. El fuego no podía controlarse con tanta precisión. Era casi imposible quemar ciertas partes y dejar las demás intactas. Tal vez algunos alquimistas pudieran hacerlo con sus técnicas perfeccionadas, pero Leland no. Después de intentarlo varias veces sin resultados, Leland se dio por vencido de manera decisiva. No llegaba a ninguna parte y confiaba en que la recompensa le proporcionara un camino claro para superar sus obstáculos. Tampoco quería que le descontaran puntos de prueba por quedarse atascado en el problema. Después de todo, cuando se consideraba que alguien era improductivo, comenzaba a perder puntos de prueba. Puede que el espíritu del artefacto que controlaba la prueba no se haya mostrado, pero parecía estar controlándolo todo. No mucho después de que Leland tomara su decisión, las palabras brillantes se materializaron rápidamente. Sabía que Leland quería renunciar. Cuarta ronda fallida. Se restan 5 puntos de prueba. Recupero la recompensa. Una luz brillante y familiar brilló sobre Leland, lo que le hizo entrecerrar los ojos. Cuando desapareció, Leland no pudo evitar abrir mucho la boca. ¿Qué? Esto se debió a que lo que apareció no era solo un manual de cultivo como esperaba. En cambio, también era un mapa. Un mapa con el contorno vago del pabellón en el que se encontraba y el resto del reino de bolsillo. En el mapa había un círculo rojo que resaltaba un área específica en el exterior.
Lilan supo inmediatamente lo que había allí cuando leyó las etiquetas. Fuego estelar primordial, ¿es este un tipo de fuego celestial del que he oído hablar? ¿La prueba quiere que alcance un fuego celestial? Tras reflexionar sobre toda la información que tenía sobre estos fuegos exóticos, se dio cuenta de que en realidad no sabía mucho sobre ellos. Su conocimiento superficial solo se extendía a saber que los alquimistas de alto nivel a menudo los usaban en su oficio. No sabía exactamente cómo funcionaban, pero la tercera ronda de la prueba le había dado una buena pista. Si el espíritu del artefacto o lo que sea está monitoreando nuestro progreso, eso significa que habrá sido testigo de cómo luché para filtrar las impurezas dentro de los materiales usando mi método de producción en masa. Eso resultó en píldoras de mala calidad, que debería haber identificado correctamente como mi debilidad. ¿Significa esto que este fuego primordial puede ayudarme en ese departamento? Lilan pronto se vio transportado de nuevo a una de las pequeñas habitaciones después de que uno terminara sus pruebas. Lo que no esperaba encontrar, además de su recompensa, eran las píldoras en su mano. Parecía que la prueba le había permitido quedarse con las píldoras que había refinado. Rápidamente las guardó y salió de la habitación, ya que tenía algo más interesante que investigar. Al ver la hora, se dirigió inmediatamente al comedor. Jefe, lo estábamos buscando. ¿Está todo bien? Insistió Weiping en cuanto llegó Lilan. Sí. Estaba ocupado haciendo la prueba de alquimia. ¿Qué? ¿Ya lo tomaste? ¿Eso significa que tu práctica de tejido con pincel salió bien? Intervino Longi. Lo mejor que pueda con mis capacidades actuales. Espera, ¿eso significa que pasaste la tercera ronda? Gritó una chica a un lado. Lilan asintió cortésmente hacia el joven genio de la secta Ola Eterna, Tan Julian. Así es. No es nada comparado contigo, que estás a solo 1 centímetro de deshacerte de tu mortalidad y ascender al reino del establecimiento de la fundación. Eso está en el aire. Muchas cosas pueden salir mal durante mi intento, incluso con la preparación adecuada. Vamos, Julian Sima Shue se unió a la fiesta y se agarró del brazo de su amiga. Estarás bien. Me atrevo a decir que eres el genio número 1 de nuestra generación. Con su oportuna intervención, su estado de ánimo mejoró y los jóvenes cultivadores pasaron a temas más livianos. Lilan los dejó divertirse charlando un rato antes de abordar el tema de su nueva recompensa. Wansi, creo que tú y Tan Julian son los únicos que han pasado las pruebas de combate entre nosotros, ¿verdad? Yo también. Intervino Sima Shue. Bien, tú, Tan Julian y Sima Shue. Quería preguntarte hasta dónde han llegado. ¿Exploraron a fondo el área circundante? Wansi tenía una mirada pensativa. Mi prueba consistía en cazar una bestia aquí en particular. Me dieron una dirección general. Sin embargo, el denso bosque de afuera hace que sea difícil mapear el área. He estado en el otro extremo del bosque, afirmó estoicamente Tan Julian. Su declaración hizo que Li Lang se orientara hacia ella. ¿Puedes contarme más sobre la zona? ¿Es peligroso que la gente que vive cerca de mi cultivo se aventure tan lejos? Es difícil decirlo. Depende de la suerte y de la zona a la que te dirijas. Hay señales de bestias de ki de recolección de energía en el pico más lejos, pero mientras no te adentres en su territorio, debería ser posible. ¿Por qué esta recompensa no puede ser algo más sencillo de obtener? Capítulo 98. Cuando Li Lang se retiró a su habitación para pasar la noche, no perdió el tiempo y se sumergió directamente en el manual que recibió como recompensa. Lo recibió junto con un mapa. Se titulaba simplemente El arte de domar el fuego. Era solo una página, sin nada más que un mantra para cantar. No había nada especial en ello, por lo que Li Lang revisó el mapa con más detalle. No estaba seguro de si estaba a escala, pero calculó que el fuego estelar primordial estaba a solo media hora de distancia. Esto se basaba en la experiencia de Tan Julian, pero con su cultivo superior, no era muy preciso para los demás. Mientras examinaba el mapa, Li Lang comenzó a hacer planes. No era la primera vez que se aventuraba en bosques infestados de bestias ki. Sin embargo, necesitaba pensar en contingencias con anticipación. Todavía tenía un pequeño alijo de talismán protector que trajo consigo, por lo que no estaba demasiado preocupado por las bestias ki. Sin embargo, lo motivó a investigar cómo producir su propio talismán protector que emitiera el aura de un cultivador del establecimiento de la fundación. Los que compró no estaban clasificados como talismanes de grado terrestre.
De lo contrario, no habría podido permitírselo. Había oído de Yeilin que, por lo general, un tejedor de pinceles de la fundación establecida simplemente almacenaba parte de su ki en el talismán. Si todavía está clasificado como un talismán de grado mortal, significa que aún debería poder crear uno mientras esté en el reino de recolección de energía. Lo que Li Lang no sabía era que la razón era simplemente porque las funciones del talismán eran solo almacenar y emitir ki. El contenido del ki era irrelevante para la clasificación. No sabía que resulta que el talismán de grado mortal apenas podía contener una pequeña cantidad de ki de nivel de establecimiento de fundación. Sin embargo, Li Lang comenzó a experimentar con un talismán básico de almacenamiento de ki dentro del espacio de artefactos de Ruby. Ruby, según tú, ¿cuál es la principal diferencia entre el ki de alguien en el reino de recolección de energía y el reino de establecimiento de fundación? Quizás lo pesado que es. ¿Dirías que es más denso? Probablemente. No estoy seguro de que mis sentidos sean los mismos que los tuyos, maestro. No te preocupes. Sigue siendo información valiosa. Hasta ahora, por lo que he observado, la intensidad del ki a veces puede cambiar la longitud de su longitud de onda, como en el caso de los orbes de prueba de aptitud, que muestran colores. Esto está en línea con la relación de Planck-Einstein. A medida que disminuye la longitud de onda, aumenta la energía. Eso puede o no afectar la calidad del ki. Incluso un no cultivador como Zishi llegó al espectro azul, por lo que es difícil decirlo. Sin embargo, si Ruby dice que se siente más denso, podría tener que ver con algo similar a los estados de la materia. En ese caso, podría haber un punto de quiebre para la densidad del ki en algún lugar que lo cambiará cualitativamente al nivel de establecimiento de la fundación. Como de gas a líquido. Con eso en mente, Li Lang comenzó a intentar aumentar la densidad de ki dentro de un talismán. No fue tan fácil como parecía. Al igual que en la cultivación, cuanto más lleno estaba el recipiente, más difícil era meter más. Normalmente, uno se volvería más fuerte durante el proceso, lo que le permitiría ejercer más fuerza para meter aún más, pero hacerlo sin la fuerza necesaria era un desafío. No tengo ninguna herramienta que pueda interactuar con el ki. ¿Cómo puedo entonces obtener más influencia? Esperar. Tengo herramientas que pueden interactuar con ki. Li Lang echó un vistazo de inmediato a su taller de tejido de pinceles. Allí estaban sus pinceles lunares, sus tinteros y la varilla de inyección. Sus ojos se iluminaron cuando hizo contacto con la varilla. La recompensa de las pruebas fue exactamente una herramienta que satisfacía sus necesidades. Ruby, ¿puedes duplicar varias de estas varillas para mí? Por supuesto, maestro. Casi de inmediato, una docena de varillas idénticas se materializaron sobre la mesa. Li Lang no perdió tiempo y probó a usar varias varillas a la vez, alimentando ki en su Moon Brush varias veces en comparación con lo habitual. Desafortunadamente, rápidamente se quedó sin energía. Sin embargo, no se quedó sin aliento, porque el espacio del artefacto era solo una simulación. Su yo real no había gastado la misma cantidad de ki. Aún así, eso le impedía seguir alimentándose con más energía. Necesito una batería ki de algún tipo, supongo que tendré que conformarme con usar los talismanes protectores que compré hasta entonces. Ninguno de los materiales que había encontrado podía funcionar como batería. No le quedó más remedio que añadir otro tema a su lista de tareas pendientes. Al día siguiente, Li Lang decidió dar su primer paso fuera del edificio al que se había teletransportado desde su llegada. Después de preguntar un poco a sus compañeros, se enteró de dónde estaba la salida. Pasando junto a varios discípulos que estaban haciendo sus tareas diarias, Li Lang se dirigió al pasillo que conducía a las pruebas de combate. Avanzó por el amplio pasillo hasta que se encontró con varias puertas a ambos lados. Muchos cultivadores entraban y salían de estas habitaciones. Al pasar, echó un vistazo a lo que había en las habitaciones. Vio una espada solitaria en el centro y nada más. Li Lang decidió renunciar a las pruebas de combate por el momento. Quería centrarse en alcanzar el fuego celestial único. La calificación de la prueba de combate probablemente estaba cronometrada, por lo que preferiría preocuparse por eso en otro momento. Al llegar al final de los pasillos, encontró dos puertas de metal resistentes. Ya estaban abiertas y se podía ver a varias personas aventurándose a salir. Li Lang se mezcló con la multitud y pronto dio su primer paso fuera del edificio en el que había vivido desde que entró en el reino de bolsillo.
Entrecerró los ojos al ver el cielo violeta y las nubes amarillas que se alzaban sobre él. Al darse la vuelta, se encontró saliendo de la base de una montaña colosal. ¿Cómo es que nadie me dijo que vivíamos dentro de una montaña y no de un edificio? Leland se tomó un momento para orientarse con el mapa que sostenía. Luego se fue. Había un gran bosque que tenía que atravesar y luego una llanura arenosa. Leland usó su talismán protector justo antes de entrar en la línea de árboles. Podía escuchar el crujido de los arbustos de los cultivadores distantes. Debido a eso, su viaje transcurrió sin obstáculos, ya que evitó a los demás. Solo tuvo que soportar el denso follaje. Después de 20 minutos, había hecho un buen progreso y no había nada fuera de lugar. Todo cambió cuando de repente oyó el crujido de los árboles, seguido del gemido de un joven. Un momento después, unos pasos apresurados se acercaron. Leland se movió con cautela alrededor de la conmoción. Mientras trataba de pasar desapercibido, su velocidad era mucho más lenta que la de las figuras que se acercaban. Por eso decidió esconderse detrás de un árbol espeso, esperando a que pasara el problema. Sin embargo, el sonido de la carrera pronto se detuvo cerca. Desde su posición privilegiada, Leland echó un vistazo y encontró a un joven escondido detrás de un árbol, igual que él. La única diferencia era que el recién llegado estaba sucio con toda la suciedad que manchaba su ropa y respiraba con dificultad. El recién llegado estaba debajo de él, mirando temerosamente hacia dónde había venido. Me parece familiar. Mientras el hombre giraba de izquierda a derecha para evaluar su entorno, Leland pudo ver mejor su rostro. Pronto reconoció que la otra parte era Shane Oran. Era el hombre que lo había atacado durante la competencia del pacto de la orquídea que le valió un lugar en el reino de Bolsillo. Antes de que pudiera digerir sus nuevos hallazgos, el sonido del follaje siendo destruido violentamente atrajo la atención de ambos cultivadores. Un enorme gorila se abrió paso a través de la línea de árboles, emitiendo un aura poderosa de una bestiaquí de recolección de energía en etapa avanzada. Olfateaba el aire mientras de vez en cuando mordía en una dirección diferente, buscando a su presa. Para Leland era evidente que Shane Oran había logrado enojar de alguna manera a la bestiaquí. Afortunadamente para él, el gorila pronto descubrió el aura de algo mucho más poderoso que él. Soltó un grito de sorpresa mientras se alejaba cautelosamente de la dirección de Leland. Parece que ha recuperado el sentido común desde que se acercó tanto a mí. Es bueno saber que las bestias Ki todavía pueden acercarse a mí si están frenéticas, incluso con el talismán protector. Pero debería realmente dejar que Shane Oran se salga con la suya tan fácilmente después de sus travesuras. Leland tomó una decisión en una fracción de segundo y sacó su talismán protector. Lo aplastó con decisión para cancelar sus efectos antes de lanzar otro talismán a Shane Oran. El nuevo talismán voló por el aire y aterrizó perfectamente a los pies de su objetivo. Luego explotó espectacularmente y Shane Oran fue arrojado al suelo. El talismán explosivo era algo que Leland había grabado. Como resultado, no era tan poderoso, solo tenía la fuerza de un recolector de energía de etapa intermedia. Sin embargo, el ataque sorpresa había tomado a Shane Oran con la guardia baja. Se sintió desorientado de inmediato por el golpe, pero lo más importante es que el gorila ahora tenía una visión clara de su presa. Sin la intimidación del talismán protector, la bestia aquí se dedicó sin pensar a su persecución una vez más. Mientras tanto, Leland había salido corriendo en el momento en que arrojó el talismán explosivo. Solo corrió unos segundos antes de sacar y activar un segundo talismán protector. Eso fue bastante caro, pero la venganza es dulce. Debería poder hacer mi propio talismán protector si mi investigación con una batería aquí resulta como creo que lo hará. De todos modos, buena suerte, Shane Oran. Si sobrevives, estaremos en paz. Con una sonrisa burlona en su rostro, Leland reanudó su viaje. Detrás de él, podía escuchar los gritos de un joven. Capítulo 99. La caminata por el bosque hizo mella en el cuerpo de adolescente de Leland. La superficie irregular y el denso follaje hicieron que cada paso fuera mucho más agotador. Habría sido aún más agotador si Leland también hubiera tenido que preocuparse por las bestias Ki que acechaban. Sus artes Ki eran ataques directos o dependían de trucos. La técnica del velo era más efectiva contra los humanos que contra las bestias. Eso se debía a que tenían sentidos agudos y no dependían tanto de la vista. Afortunadamente, eso no era algo de lo que Leland tuviera que preocuparse. Le llevó una hora atravesar todo el follaje.
Lamentó no tener un sable afilado a su lado para abrirse paso. Cuando llegó al otro extremo del bosque, se encontró con una pendiente pronunciada frente a él. Al subir la colina, lo asaltó de inmediato una ola de aire caliente. Frente a él se encontraba un desierto de arena naranja. Detrás de él se encontraba el opulento bosque que acababa de atravesar. El contraste era marcado, pero no perdió el tiempo mirándolo boquiabierto. Estar en la colina lo dejaba demasiado expuesto. No solo tenía que protegerse de las bestias Ki, sino también de otros cultivadores con malas intenciones. Se adentró rápidamente en el desierto después de orientarse. Tenía un mapa y planeaba seguirlo. Pensó que era poco probable que el reino de bolsillo le proporcionara una falsificación que lo llevara a una trampa. Cuanto más se adentraba en el desierto, más fuertes eran los vientos. No tardó mucho en perder de vista el bosque que tenía detrás. Afortunadamente, no era imposible orientarse. Aún podía ver el sol. Utilizando eso como señal, Lilan pronto llegó al interior de unas ruinas abandonadas. Los edificios de arenisca medio derrumbados aún resistían a los elementos. Lilan se refugió detrás de los escombros para resguardarse del viento. Luego pudo consultar el mapa y reabastecerse. Solo le tomó unos minutos leer el mapa, tomar una pastilla nutritiva y emplear un talismán de agua para lavar la arena pegada a su cara. Descubrió que su destino no estaba lejos, probablemente dentro de las ruinas, lo que fue un buen comienzo. Después de su descanso, fue casa por casa en busca de pistas. Habría sido mucho más difícil si esas casas todavía estuvieran completas. Faltaban muchas paredes, lo que le evitó tener que buscar de habitación en habitación. El mal estado jugó a su favor. Eso se debió a que logró descubrir una escalera que conducía hacia abajo dentro de una casa de apariencia sencilla. La piedra utilizada para construir las escaleras era completamente diferente del resto de la casa, que estaba compuesta de arenisca. Era de color gris claro y Lilan podía sentir el material más resistente. Al apoyar una mano en la escalera, descubrió que se resistía a sus intentos de utilizar el sentido Ki sobre ella. El material bloqueaba por completo sus sentidos. Interesante, un material que puede bloquear el Ki. Intentó romper un trozo del tamaño de un ladrillo, pero no lo consiguió. A pesar de haber sido golpeado por el tiempo durante quién sabe cuánto tiempo, el material se mantuvo firme. Desafortunadamente, eso significaba que Ruby no podía llevarlo a su espacio de artefactos. El tamaño era demasiado grande y Ruby no podía realizar maniobras precisas como tomar muestras moleculares. Sin poder deshacerse de la piedra, Lilan continuó su viaje. La escalera lo llevó mucho más abajo de lo que pensaba. Seguía descendiendo en espiral durante cientos de escalones. Con un talismán ligero en la mano, Lilan sintió que el aire se volvía más caliente con cada paso. Cuando llegó al final, se encontró con unas gigantescas puertas de piedra que le impedían el paso. Las puertas tenían una caída de al menos 30 metros y eran lo suficientemente anchas como para que 6 esquiruners pudieran pasar a través de ellas uno al lado del otro. La cámara circular, al igual que la puerta, estaba hecha de un material similar a la piedra gris. Espero que no esté bloqueado. No creo que ni siquiera varios golpes con toda mi fuerza consigan que se mueva. Lilan se acercó con curiosidad a las colosales puertas, buscando en cada rincón palancas o interruptores ocultos. Por eso, no fue hasta que llegó justo delante de la puerta cuando notó algo extraño en los grabados. No parecían formar ninguna imagen decorativa coherente, pero había una hendidura rectangular que estaba completamente en blanco. ¿El tamaño de este? Lilan rebuscó en su mochila y sacó el mapa que le habían regalado. Cuando lo hizo, empezó a brillar con una luz naranja. Entendiendo la pista, lo colocó contra el área rectangular y descubrió que encajaba perfectamente. No tuvo que hacer mucho más después de eso. El mapa se colocó en la puerta como si estuviera pegado a ella. Entonces se escuchó el ruido de los engranajes detrás de la puerta. A pesar de su tamaño, las puertas se abrieron rápidamente, abriendo un gran pasillo para Lilan. En el momento en que Lilan entró, notó que la temperatura había bajado. El calor agobiante que había reinado hasta ese momento había disminuido de repente. Era como si hubiera un campo de fuerza de algún tipo detrás de la puerta que impedía el paso del calor. Lilan se preguntó si estaba en el lugar correcto. Después de todo, su objetivo era obtener su recompensa, el fuego estelar primordial. Según él, los fuegos normalmente eran calientes.
Después de avanzar por el camino que serpenteaba de izquierda a derecha, las preguntas de Li Lang recibieron respuesta. Llegó ante un audaz. No habría llamado la atención si no hubiera quedado al final del pasillo y, lo más importante, un fuego azul plateado lo quemaba constantemente. La llama era azul en el centro, pero todo el anillo exterior era plateado. Era como si la plata estuviera delineando el fuego. ¿Qué tipo de sustancias químicas en combustión darían este color? Aquí no hace tanto calor. No creo que se trate de algún tipo de aleación de cobre. Li Lang rápidamente dejó de lado sus pensamientos en cuanto tuvo un momento. Era hora de poner en práctica el mantra que había recibido junto con el mapa. Se suponía que era una forma de tomar la llama y estaba emocionado por ver qué sucedería. Se sentó a cierta distancia y comenzó a recitar el mantra. Solo pudo hacerlo lentamente, ya que estaba mezclado con palabras y ruidos sin sentido. Cuando Li Lang entró en ritmo, la llama azul plateada comenzó a parpadear. Li Lang sonrió al ver la escena milagrosa. Su murmullo había afectado de alguna manera al extraño fuego. ¿Está vivo de alguna manera como un espíritu de artefacto? No pudo pensar en ello durante mucho tiempo. Mientras continuaba cantando el mantra, las llamas reaccionaron de forma más activa. Los movimientos se aceleraron rápidamente y, antes de que Li Lang se diera cuenta, se aferraron a él. Ni siquiera pudo reaccionar a tiempo cuando de repente se encontró envuelto en llamas. Mierda, mierda. Se apresuró a cubrirse con su ki para protegerse. Buscó sus talismanes en sus bolsillos, pero hizo una mueca al darse cuenta de que se quemarían junto con él. Sus manos completaron el movimiento de todos modos y, para su sorpresa, descubrió que los talismanes estaban completamente bien. De hecho, él también estaba bien. El fuego no le dolía y simplemente lo envolvía. Li Lang ni siquiera se atrevió a teorizar cómo era posible eso cuando de repente se encontró dentro de un espacio oscuro. No había nada alrededor y estaba completamente oscuro. ¿Qué demonios? ¿Estoy soñando? ¿O el fuego me mató de alguna manera? ¿Es esta la otra vida? No importaba hacia dónde se dirigiera, todo seguía en completa oscuridad. Justo cuando se dio por vencido, el mismo fuego azul plateado se encendió de repente frente a él. Bueno, supongo que aún no estoy muerto. ¿Este fuego me hizo dormir o me hizo sentir algún tipo de ilusión? Como si el fuego pudiera leer su mente, estalló. Se dirigió violentamente hacia él y formó un puño. Luego golpeó a Li Lang directamente en la cara, haciéndolo retroceder. El ataque no cesó y continuó desatando una ráfaga de golpes sobre él. ¿Qué demonios? Me están pegando con fuego. Li Lang aún tenía la compostura para pensar mientras concentraba reflexivamente su ki alrededor del lugar donde lo golpeaban. Aún así, le dolía. Por eso empezó a esquivar y a tomar represalias. Sin embargo, el fuego simplemente atravesó su lanza potenciada con ki. Hizo que la batalla se volviera defensiva para Li Lang. El ataque no duró mucho. Las llamas se dieron cuenta de que sus golpes no eran efectivos y cambiaron su modo de ataque. Envolvieron todo el cuerpo de Li Lang y se concentraron alrededor de su frente. Formó una pequeña voluta de fuego y luego se lanzó hacia la cabeza de Li Lang. Al instante, Li Lang gritó de dolor. El rugido del dolor resonó en el espacio oscuro en el que se encontraba. Sintió que su cerebro se calentaba drásticamente y que algo intentaba abrirse paso en él. Instintivamente supo que no podía permitir que eso prevaleciera, pero no sabía cómo defenderse. Li Lang solo pudo rugir mientras rechazaba al invasor que intentaba entrar en su mente. Ni siquiera tuvo tiempo de entrar en pánico mientras luchaba con el vigor que se espera de alguien que tiene su vida en juego. Se sentía como si estuviera en un juego de tira y afloja, y si perdía, caería para siempre en el abismo. No puedo ceder. Capítulo 100. Li Lang continuó gritando de agonía mientras estaba atrapado en una feroz lucha con la llama invasora en su cabeza. Se acurrucó en el suelo y se frotó la cabeza, pero el dolor persistía. Venía de dentro y no había nada físico que pudiera hacer para remediarlo. Trató de dirigir su ki hacia su cerebro para protegerlo, pero solo pudo envolverlo. No pudo hacer nada contra la fuente del dolor. Lo único que podía hacer era continuar su lucha y esperar que terminara pronto. No lo hizo. Durante horas, Li Lang tuvo que soportar el dolor. Cuanto más duraba, peor se encontraba. Seguramente estaba cada vez más cerca de rendirse, pero persistió. Antes de darse cuenta, había perdido la noción del tiempo transcurrido.
A veces parecía que habían pasado días, meses o incluso años. Empezó a preguntarse por qué soportaba el dolor. El deseo de tomarse un descanso seguía creciendo, pero una parte de él también sentía curiosidad por lo que estaba sucediendo. Era esa curiosidad la que lo mantenía en marcha. Estaba seguro de que algo interesante sucedería si lograba sobrevivir a la llama. Nada podía tener energía infinita. Él comparó su estado con el de un bronco que acosa a un corcel salvaje. Solo tenía que cansar a su caballo para afirmar su dominio. Entonces este se sometería y le permitiría domarlo. Por extraño que fuera aplicar el entrenamiento de sumisión animal al fuego, Lilan tenía la corazonada de que había dado en el blanco. A medida que su curiosidad por la llama se despertó, también lo hizo su perseverancia. Lilan sintió que había pasado otro mes entero antes de sentir que la fuerza que lo atacaba lo debilitaba. Al principio fue sutil, pero luego la resistencia disminuyó rápidamente. Cuando finalmente se calmó, Lilan no pudo evitar soltar un fuerte grito de victoria. Un sentimiento de logro y alivio lo invadió al apreciar la sensación reconfortante de la ausencia de dolor. Respiró profundamente y cerró los ojos. Estaba completamente exhausto, pero no podía descansar todavía. La siguiente vez que abrió los ojos, se encontró de nuevo junto a la gran roca. Todavía ardía con la llama azul plateada. Lo primero que hizo fue comprobarse a sí mismo. Se alegró de descubrir que ya no estaba en llamas, pero eso no significaba que las llamas se hubieran apagado por completo. En su mano descansaba la pequeña brizna de fuego que había visto invadir su mente. Ya no parpadeaba con tanta energía, descansando pacíficamente en la palma de Lilan. Incluso sintió una extraña conexión con ella. Al observar más de cerca, no vio que el fuego quemara nada. No le hizo daño ni consumió combustible mientras ardía. Esto no se parece a nada que haya visto antes. ¿Cómo es posible que funcione? Espera. Está ardiendo, Ki. Esa es la propiedad invisible más probable que aún no puedo observar correctamente. De todos modos, ¿qué voy a hacer con él? ¿Simplemente andar por ahí con un fuego en la mano? Ruby, ¿sabes algo sobre esta llama? ¿Puedes llevarla a tu espacio de artefactos? Puedo intentarlo, maestro. Ruby solo permaneció en silencio por un breve momento antes de informar los resultados. Parece que ya puede entrar en mi espacio de artefactos porque es parte de ti, maestro. Ante las palabras de Ruby, Lilan parpadeó sin comprender. Seguía mirando el fuego, que permanecía inalterado y descansaba en su palma. ¿Estás seguro? Todavía lo tengo en la mano. Estoy seguro, maestro. El misterio de la llama aumentó. Lilan supuso que se trataba del fuego estelar primordial, como estaba escrito en la recompensa, pero no tenía nada que lo demostrara. Intentó levantarse con cautela y acercarse a la roca para investigar más. Ahora que descubrió que la llama no lo lastimaba, Lilan se había vuelto más audaz. El fuego que quemaba la roca se encendió cuando se acercó antes de apresurarse a formar una pared, impidiendo que Lilan se acercara. Sintió su rechazo. El fuego que ardía en la roca era una entidad separada de la que tenía en la mano. ¿Eso significa que solo logré domesticar una parte? ¿Escuchará mis órdenes? Al volver a mirar su palma, la llama azul plateada permaneció inalterada. Basta. Apágate. Inmediatamente vio que la llama se reducía aún más, hasta el tamaño de un clavo. Se detuvo en ese tamaño y parpadeó. Crece más, pero no me hagas daño ni a mí ni a nuestro entorno. Esta vez, la llama creció hasta el tamaño de su cabeza. No pesaba nada, por lo que Lilan no pudo resistirse a su siguiente orden. Sacó y usó un talismán de agua y llenó su copa con él. Quema más fuerte. Calienta el agua de esta taza. Tal como se le había indicado, el fuego se calentó de inmediato y fue aumentando lentamente su temperatura, como si estuviera consciente de no lastimar a su dueño. Calienta más el agua. Solo el agua. Mentalmente, elaboró sus instrucciones al fuego de que solo calentara el agua y nada más. Eso se debía a que sentía la conexión que tenía con él. Creía que podía entender sus intenciones, por lo que sentía curiosidad por saber cuánto control tenía el fuego celestial sobre sí mismo. Para su agradable sorpresa, sintió que la taza se calentaba, pero la llama todavía no desprendía ningún rastro de calor en su mano a pesar de que todavía calentaba el agua. Quema el frío y enfría el agua. No pasó nada, o eso pensó. Tardó un momento en darse cuenta de que la temperatura del agua había dejado de subir y, en cambio, estaba bajando.
Supongo que lo más frío que puede llegar a estar es a temperatura ambiente. Ahora bien, ¿tiene que estar en mi mano todo el día? ¿Voy a tener una mascota Fire conmigo por el resto de mi vida? ¿Puedes esconderte de alguna manera? ¿Quizás meterte en mi taza? Esta vez, la llama no obedeció sus órdenes al pie de la letra. Se lanzó de nuevo hacia su cabeza. Lilan levantó la mano para defenderse de la intrusión, pero en el último segundo decidió dejarla pasar. Si estaba escuchando su orden, entonces debería significar que no quería hacerle daño. Afortunadamente, tenía razón. La llama desapareció en su cabeza, pero aún podía sentir su conexión con ella. Estaba en modo de espera, casi como Ruby. Excepto que no necesitaba una gema para interactuar con ella. Al ver la extraña propiedad de la llama, Lilan no dudó en dirigirse directamente al espacio de artefactos de Ruby. Le dijeron que el fuego podía usarse dentro del espacio de artefactos y que tenía que comprobarlo. Ruby, materializa algunas ramas y las encenderé con el fuego estelar primordial. Por supuesto, maestro. Ruby hizo lo que le dijeron. El fuego salió de su cabeza sin problemas y era el mismo que antes. Parpadeaba de manera estable sin emitir calor. Cuando le ordenó que envolviera las ramas, no pareció afectarlas en absoluto. Eso cambió cuando Lilan ordenó que ardiera más. El calor en el área aumentó instantáneamente cuando Lilan ordenó a la llama celestial que ardiera lo más fuerte que pudiera. En cuestión de un instante, las ramas quedaron reducidas a cenizas. Interesante, no hace nada a menos que yo se lo ordene. ¿Podemos ponerlo en el analizador automático? Maestro, no creo que funcione. Ya puedo decir que es una construcción completamente de ki. Solo obtendrás su frecuencia de ki. Hazlo de todas llenas. Quiero verlo. Colocaron una rama encendida en el analizador automático, ya que la llama simplemente desapareció cuando se alejó de Lilan por sí sola. El temporizador del analizador automático mostró un tiempo de más de 4 horas. Está tardando tanto como algo del mismo grado de cultivo que yo, de hecho, su fuerza probablemente dependa de mí. Lilan no salió inmediatamente del espacio de artefactos después de comenzar a analizar su nuevo fuego. En cambio, sacó un horno de pastillas y comenzó a jugar con él. Veamos. Creo que dicen que las personas que tienen sus propios fuegos celestiales pueden usarlos en lugar de las runas de fuego que vienen con los hornos. Lilan intentó materializar las llamas de nuevo y les ordenó que entraran en el horno. Le llevó un tiempo dirigirlas al lugar correcto antes de detenerse a punto de probar el nuevo fuego que había logrado. No, me estoy adelantando. Primero debería medir con qué precisión puedo controlar el fuego. Si esto funciona, significa que obtendré los medios para controlar las llamas con mayor precisión. La consistencia que me brinda acelerará mi progreso al probar nuevas recetas de píldoras y mejorará mis habilidades de alquimia tradicional. Dicho esto, Lilan sacó los termopares y comenzó sus pruebas. Calculó con qué precisión podía controlar su nueva llama. Descubrió que tenía que depender de órdenes vagas, como más caliente o más frío, ya que ordenar al fuego con la temperatura exacta no funcionaba. Sin embargo, como antes, logró que el fuego ardiera a diferentes temperaturas en diferentes secciones del mismo. Su precisión puede ser de alrededor de más o menos 5 a 10 grados, pero esta nueva habilidad permitía una gran cantidad de posibilidades. Se necesitarían muchas más pruebas para que Lilan pudiera utilizarla por completo. Esto se debía a que tenía que tener en cuenta el estrés térmico si la diferencia de temperatura era demasiado grande, o simplemente el calor que se propagaba hacia el objeto que estaba quemando. Muchas cosas podían salir mal, y este fuego mágico le permitió a Lilan adentrarse en un territorio desconocido. Fue solo cuando su estómago gruñó que Lilan despertó de su investigación obsesiva. Oh, mierda. Ya es de noche. Waiting y Longy me están esperando. Tendré que pensar en una explicación. Fin del capítulo 100.